Bien, Jorge Meléndez, don Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes a los tres, a la audiencia y a todos en este 2024, que esperemos no sea tan turbulento, aunque ha empezado a tambor batiente en los asesinatos por todos lados. Sí, Jorge, gracias. Ya abordaremos esos temas. Marta Olivia López, gracias en lo general y en particular por la cobertura que amablemente hiciste de estas semanas en las que anduve yo de vago, Marta Olivia. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a todos. Ni tan de vago, ahí estaba el ojito pendiente, Julio. Buenas tardes. Sí. Así es, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Julio, Jorge, Marta, un gusto arrancar la semana acá platicando con ustedes. Muy bien, pues vamos a empezar de una vez. Marta Olivia López, ¿qué nos dices? Bueno, lo primero, ¿qué onda con este tema de Ernestina Godoy, que finalmente no alcanzó la votación de mayoría calificada para seguir adelante como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? ¿En qué contexto se da esto y qué significa más allá de lo meramente del organigrama? En lo político y en lo electoral, ¿qué ves más allá de esto, Marta Olivia? Sí, yo veo en este caso como un ejemplo claro de cómo va a actuar la oposición en México y cómo está actuando. En un sentido, yo siento que está faltando conciliación y política, porque este hecho del caso de Ernestina Godoy se replica en muchos estados. Me parece de pronto que cada quien está muy polarizado, muy obstinado, cada quien en su esquina, tanto la oposición como en el caso de Morena. Entonces, por ejemplo, Morena en muchos estados tiene la soberbia de ver a sus aliados que le han servido para completar, ganar ciertos municipios, ciertos distritos electorales locales y federales, en una soberbia de yo las puedo todo. Y bueno, esto se replica ahora en la Ciudad de México y es lo que pasa con Ernestina Godoy. Es decir, está faltando política, está faltando negociación y está faltando que haya ahí un acercamiento. Me parece que este es el signo de cómo van a actuar, cómo actuarían con Claudia Sheinbaum en el gobierno y una hipotética administración de Morena en la capital mexicana bajo el mando, pues claro, de acuerdo a las encuestas de Clara Brugada. Y bueno, recordemos que se necesitaban 44 votos para esto. Morena solamente tenía 39, no les alcanzó. Y también hay que ver también el caso de las acusaciones. La oposición acusa a que había cartas para obligar a los trabajadores de la Procuraduría a que votaran por su ratificación junto con su INE, si no les iba a ser descontado el sueldo. Hay quienes también señalan que con esta no ratificación de Ernestina Godoy, pues significa que gana el cártel inmobiliario en la Ciudad de México y el cártel de la trata. Así que también las acusaciones de que integrantes del PAN amenazaron con retirar candidaturas a quienes no votaran en contra de Ernestina Godoy. Es decir, no importaron los números en seguridad al frente de la Fiscalía Capitalina, no importaron el 56% de reducción de la incidencia delictiva, que se registró un incremento del 80% en el cumplimiento de órdenes de aprehensión entre 2019 y 2023, mientras si falta negociación, si falta política, los números me parece que en tiempos electorales no les está importando a nadie. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué opinas del tema? ¿De en qué nos quedamos? Los Reyes Magos no le trajeron continuidad a Ernestina Godoy. Jorge. Pues no, y fíjate que incluso ella hizo una serie de recorridos, subió frente a la delegación de policía de Coyoacán, vino a reinaugurar las instalaciones, pero como en muchas obras de estas se reinauguran, pero no sirven totalmente. Volvieron a pararse, se cortó el listón, vinieron personas y dijeron que iban a poner orden porque es un desorden aquí con los automóviles que dejan por aquí, por allá
de los que detienen y de los mismos policías y demás. Trató de hacer 20 cosas el grupo de Ernestina Godoy y no les alcanzó. Yo creo que este es un ejemplo de la gran polarización que estamos viviendo y de que, pues, aquellos que pensaban que las cosas iban a estar muy tranquilas y que ya hay mucho margen de maniobra para hacer las cuestiones, no. Y esto nos lleva, o nos llevará, y solamente lo apunto, a lo que estaba en el guión. Es decir, ¿por qué Morena trata de captar a una serie de personajes en diferentes lugares, desde Tijuana hasta Puebla, que están en el PRI y que tienen incidencia en la vida política de los estados? Yo creo que con todo a Morena y sus famosos aliados, pues no le alcanza y hay una polarización que le podría complicar el 2024. Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué implicaciones políticas y electorales en la Ciudad de México percibes en lo que ha sucedido hoy en el caso Ernestina Godoy? Salvador. Sí, me parece que es una alianza entre el PRI de Alito Moreno y el PAN asociado con el cártel inmobiliario, que tienen una narrativa en ese sector de que pueden dar la pelea en la Ciudad de México. Se les ha escuchado hablar a estos dos sectores muy engallados con la posibilidad de que Taboada sea competitivo frente a Clara Brugada en las elecciones por la Ciudad de México, y la pieza del fiscal de la Ciudad de México pues es muy relevante para el próximo gobierno chilango. Es decir, si hay algún tipo de carpeta de investigación sobre personajes del PRI y del PAN, el fiscal es la pieza clave para continuar estos casos. Y pues han visto en Ernestina Godoy un personaje que ha afectado sus intereses, que les ha puesto investigaciones, los ha tenido en la mira, y aunque hubo un proceso de negociación, me parece muy intenso, incluso llegó a la presión política por parte del Morena en la capital, con unos sectores del PRI para tratar de conseguir esos últimos votos que necesitaba Ernestina para convertirse de nueva cuenta en fiscal de la ciudad. No les alcanzó, entonces me parece que ganó la narrativa dura de Alito y del cártel inmobiliario para poder tener un foco de presión ahí. Ahora bien, ellos realmente se les escucha entusiasmados con el asunto de poder competir por la Ciudad de México. Nosotros hoy publicamos en Milenio un reportaje, me metí a analizar los datos más allá de las encuestas de Clara Brugada, y si bien tardó en arrancar su campaña, actualmente no solo está 20 puntos arriba en las encuestas, lo cual es un margen muy holgado para Clara, sino que también otros indicadores que nos ayudan a ver qué tanto interés hay de los ciudadanos por los precandidatos está en las redes sociales. Por ejemplo, en Google tiene en búsquedas Clara Brugada el doble de búsquedas que Santiago Taboada. Es decir, los ciudadanos están preguntando, y el tipo de preguntas que hacen es quién es, de dónde viene, tienen como interés en saber quién es ella. En cambio, por Santiago Taboada preguntan sobre el cártel inmobiliario, preguntan sobre su relación con Sandra Cuevas, sobre su relación con Rubalcaba. Ahí es un síntoma del interés ciudadano por estos dos precandidatos, y también por Salomón Chertorivsky, que se coloca por ahí atrás con alrededor de entre el 6 y el 10% del interés ciudadano. Pero en YouTube, una herramienta que está siendo utilizada muchísimo por el ciudadano de a pie, el 80% de los chilangos buscan a Clara Brugada, videos que tengan que ver con ella, y por la oposición no los buscan ni el 20%. Taboada está como en 14% más o menos. Entonces,
me parece que Clara ha logrado construir una candidatura fuerte, importante, y la oposición aún así pues va a ser dura durante la campaña. Me parece que va a ser una de las campañas más interesantes y que se va a poner al rojo vivo aquí en la ciudad, porque es una de las apuestas centrales para el PRI de Alito y para el propio PAN. Entonces, esas implicaciones ya en tiempos electorales ya no van a dar su brazo a torcer por más presiones que haya por parte de Morena, incluso a nivel de investigaciones judiciales. Lo político ahorita es lo más importante en esta guerra por el 2024, Julio. Gracias, Salvador. Marta Olivia, estamos apenas a una semana y un día de iniciado este año y ya hay un montón de elementos que apuntan a que va a ser un año fragoroso, estridente, ríspido, pareciera. Pero, ¿cuál es tu punto de vista? Digo, desde la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia, mucha violencia en muchos estados de una manera desatada, o sea, desbordada, y al mismo tiempo el forcejeo electoral y partidista que era de esperarse, pero ¿cómo crees que pinta este año, Marta Olivia? Definitivamente el tema de la seguridad va a ser el tema central en toda la campaña política. Termina a la presidencia de la República la precampaña el 18 de enero, en unos días, a 10 días de que concluya estas precampañas. Ese va a ser el tema y por eso también es tan relevante esta no ratificación de Ernestina Godoy en la Ciudad de México, porque obviamente viene el tema de seguridad. Y lo importante en estos casos es que las y los ciudadanos estén muy bien informados y estén muy atentos a lo que está ocurriendo y sepan para dónde va su voto. Es decir, yo en la otra intervención yo comentaba que no importaban los buenos números que se lograron en la Fiscalía de la Ciudad de México, no importan. A los partidos políticos, a esos partidos políticos, lo único que les interesa es llevar agua a su molino, llevar votos, y no me importa el bien ciudadano, me importa el bien mío, a quién van a elegir. Si yo voto a favor de la fiscal, me dejan fuera. Y otra vez el mando electoral y político en el país en mano de unos cuantos de los partidos políticos. Entonces, me parece que eso es en la que los ciudadanos deben de estar muy atentos a esta situación de cuál es la agenda. Es decir, ¿qué proponen los partidos? ¿Qué proponen y qué han hecho en sus gobiernos? Porque eso es otra situación. Hay que tener memoria histórica para recordar qué es lo que hicieron en el pasado. No porque ahorita están en la oposición, automáticamente hicieron las cosas bastante bien y de manera pulcra, ¿no? Y bueno, esto nos da pie al tema de la ola de violencia en Guerrero y Guanajuato y las extorsiones en la Ciudad de México y en muchas partes del país. Otra vez, ¿cuáles son los intereses que se mueven detrás de? ¿Quién no ha controlado o quién ha controlado de más en todas estas terribles imágenes que circulan ya en las redes sociales, donde se muestra, por ejemplo, el ataque a un palenque en Petatlán, Guerrero, ahí con el saldo de 6 muertos y 3 heridos? Igual de lamentable la muerte de 5 personas en el municipio de General Eliodoro Castillo. Las autoridades dicen que fue un enfrentamiento entre 2 grupos del crimen organizado. Sin embargo, pues eso no nos deja tranquilos a nadie. Que nos den ciertas explicaciones o nos digan que no son de ahí, pues nos preocupa más, Julio. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el año? ¿Cómo pinta? ¿Qué elementos, qué ingredientes positivos, negativos? Pero casi diría también, ¿qué elementos explosivos ves en lo que viene de este año, Jorge? Bueno, aparte de lo que ha dicho Marta Olivia, que yo apuntaba ya al principio, veo algunos elementos en Morena muy preocupantes y no tan apacibles como dice mi querido Salvador. Primero, porque al señor Cuitláhuac García le hacen una rechifla en Veracruz tremenda. Segundo, porque en Puebla dicen las informaciones, más de 3,000 morenistas salen a las calles y dicen, pero ¿por qué van a meter
a un señor Chedraui. Pepe Chedraui. Un señor, acuérdate que de ahí, donde vivía este señor, salió Rafael Moreno Valle y cayó el helicóptero. Un señor Chedraui allá en Puebla. ¿Por qué José Estefan Chidiac, que es otro priista, está ahí? Y dicen que incluso hasta Alejandro Armenta, que también era priista, está de acuerdo en que estos personajes no entren a Morena. Y en tercer lugar, bueno, hasta San Juana Martínez hoy se queja de que le hicieron la vida imposible Jesús Ramírez Cuevas y Genaro Villamil, y que por eso la sacaron de Notimex. Parecen botones de muestra muy diversificados, pero yo creo que hay en Morena y en el sitio que me metieron a mí, aunque yo no lo pedí, de los exmiembros del Partido Comunista que están en Morena, ya también hay inconformidades y dicen, no, cerremos las puertas a Morena para que no entren ni los Han Ro ni otros personajes que les están ofreciendo posiciones y que no tiene sentido que estén ahí. Bueno, hasta aparte de los problemas que vivimos externamente de violencia y demás, dentro de Morena también hay inconformidades y problemas muy serios que se deben de analizar y se deben de resolver. Bien, Jorge Meléndez, gracias. Salvador Frausto, ¿qué perspectivas para este 2024? ¿Qué elementos conflictivos? ¿Qué destacas? ¿Qué puede ser definitorio ya en el tramo final de esta carrera tan cantada electoralmente, pero no necesariamente asegurado un final pues tan cantado en una victoria morenista como hasta ahora se ha ido manejando? ¿Cómo ves ese camino, el sendero 2024, Salvador? Me parece que el tema, como bien decías, el de la inseguridad, va a ser un asunto central en la campaña de la oposición. Ya hubo una discusión en las semanas a finales de diciembre si finalmente en la oposición iban a ir con el tema de la seguridad como la principal bandera, y como las segundas banderas es la crítica al tema de salud, al tema de educación, pero principalmente el tema de seguridad es el que consideran que es el que van a estar resaltando, y por eso vemos que están retomando estos asuntos que además en muchos de los casos pues son reales, pero los magnifican también en algunos casos, pues de estos problemas de ataques entre los grupos criminales que ya han alcanzado y han cobrado la vida de algunos políticos aspirantes a alcaldes y otros puestos de elección popular, que hemos visto que es una manera del crimen organizado de incidir en las elecciones, es decir, de los candidatos que no les van gustando, los van eliminando de manera tal que puedan ascender personajes que les cuiden las espaldas a los grupos criminales. Entonces, esa realidad política, esa realidad de inseguridad que se vive en nuestro país, van a buscar capitalizar los elementos de la oposición, el PRIAN sobre todo, están decididos a que por ahí van a jugar y atacar esos flancos débiles que hay en la administración obradorista, que no se lograron bajar las cifras de delincuencia en lo general, y vuelve el asunto de la Ciudad de México, que es el elemento de contraste para esta discusión sobre la seguridad del país. En el caso de la Ciudad de México sí se lograron disminuir los delitos de alto impacto y varios delitos importantes, y podría servir como un modelo para ver cómo se puede bajar la incidencia delictiva en el país. Sin embargo, pues por eso va a haber una guerra muy, muy fuerte en la Ciudad de México por tratar de que esta narrativa de que sí se pudo en la ciudad de Claudia Sheinbaum
reducir los índices delictivos de alto impacto, los cuales son cifras reales ya analizadas por distintos analistas en el tema, conocedores de estos asuntos. Y bueno, pues ese escenario es el que veo como la tabla, la narrativa que vamos a ver quién la gana, si la gana la oposición, si crece la perspectiva de que vivimos en un país incendiado de violencia o que hay posibilidades y de que se va por un camino correcto. Las propuestas hasta el momento de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, son más de regresar a un modelo muy parecido al que tenía García Luna, incluso lo ha dibujado así ella misma, y el modelo que ha seguido López Obrador de incorporar a la Guardia Nacional, de tener esta participación de militares. Bueno, pues vamos a ver qué narrativa es la que gana en la discusión electoral, pero por ahí va a estar, me parece, la gran disputa por el 2024. Bien, Salvador. Marta Olivia, encaminado como está el año electoral, con una apariencia, sobre todo a partir de las encuestas de opinión, de un triunfo de Morena, de Claudia Sheinbaum, se está promoviendo el plan C, votar por todas las planillas que proponga Morena, pero aún así están resultando muchos personajes contradictorios de lo que es el espíritu del obradorismo, de la 4T, de Morena. El caso más escandaloso de semanas atrás fue el de Romel Pacheco, el clavadista yucateco que apoyaba a Xóchitl Gálvez, panista, y que ahora brinca tranquilamente y ahora ya es morenista y precandidato a alcalde de Mérida. Hay otros casos también. Jorge Meléndez ya mencionaba el relacionado con Pepe Chedraui, que fue presidente estatal del PRI en Puebla, que fue del Comité de Recaudación de Fondos Económicos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y ahora quiere ser candidato a presidente por Puebla, del municipio. Y un caso que a mí me parece escandaloso e inexplicable: Jorge Hank Ron, con el Partido Encuentro Social en Baja California, a quien en un convenio le prometen 2 candidaturas a diputado local para su grupo y presencia con regidurías o con la propia candidatura municipal en 2 municipios de Baja California. ¿Cómo ves estas cosas y en particular lo relacionado con un personaje como Hank Ron, Marta Olivia? Pues a lo mejor te escandalizas, Julio, porque solamente ha sido acusado de lavado de dinero, asesinato, arresto por posesión de armas sin licencia, tráfico de animales exóticos y porque sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Para Morena parece que no son suficientes, o sea, como que, a ver, cuéntenme más como para desligarme, ¿no? Lo que sí, algo pasa en Baja California, que Morena tiende a darle espacios, y miren qué bonito digo la palabra, tiende a darle espacios, y aliarse con personajes políticos que dejan mucho que desear en la administración pública y en la vida pública, porque en el caso de Hank Ron no solamente es en la administración como exalcalde de Tijuana, sino que de plano son personas que al menos desde afuera vemos que no deberían de coincidir en su actuar con los valores de la 4T. Y me voy a ir un poquito más atrás. Me refiero, por ejemplo, para tener el antecedente de Baja California, el senador Jaime Bonilla. Él llega en el 2019 al gobierno de Baja California bajo la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Y él se convirtió de estar en un estado, fue noticia nacional cuando usó su poder, negoció que desde el Congreso local se aprobara una reforma a la Constitución para determinar que se quedara en la gubernatura de 2 a 5 años, es decir, lo que todo mundo conocemos como la Ley Bonilla. En mayo del 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de esa ley, pero el daño ya estaba hecho y la imagen de Morena por los suelos. Con todo este antecedente, Morena parece no entender ni aprender la lección y se alía con uno de los personajes más impresentables de la política mexicana,
a veces creo que están haciendo como una especie de experimento o sigo pensando que el peor enemigo de Morena es Morena o el peor enemigo es el presidente de Morena, Mario Delgado. Y yo retomo lo que escribes en tu columna de este lunes, Julio, cuando señalas que tan estrafalaria e incongruente es esta alianza que Hank ha soltado duras críticas al gobierno obradorista, en particular por el tema de seguridad. Estas alianzas, sin duda, claramente restan más que benefician y me hacen dudar de las verdaderas intenciones de Morena en Baja California. En serio, neta, ¿quieren ganar o solamente es el poder solo por el poder? Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de estos temas? Ya tocabas tú el de Chedraui, empresario, peñista, priista, emblemático, que forma parte de una corriente en la cual incluso ahí se está impulsando a la hija de uno de los caciques regionales, hombre de impresentable historial represivo, involucrado en los peores momentos de la represión a movimientos sociales, y que ahí está el ahora como Vargas Forzado, ¿sí? Sí, Ardelio Vargas Forzado. Ardelio Vargas Forzado, que ha estado en gobiernos en Puebla, represores y represivos con los marines y con todas esas personas. Y fíjate que por eso se dio, y decía yo, una manifestación de más de 3,000 personas, en donde estaban pues los viejos militantes que en Puebla pues han sufrido también, igual que en Baja California con Héctor el Gato Félix, que se supone que mandó asesinar a este señor Jorge Ron, porque su guardaespaldas fue el asesino y estuvo en prisión. Bueno, Puebla también, los casos de Joel Arriaga, Enrique Cabrera y los más recientes, este tipo de personajes son los que están en la primera fila de Puebla para la presidencia municipal. Pero del otro lado, hasta el señor Alejandro Armenta, que parece va a ser el candidato porque ya lo designaron, hasta él está en contra de que estos personajes vayan como candidatos a Morena. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay una bronca, una descomposición, y que parecía que todo se iba a solucionar, porque recordemos que Nacho Mier, que se supone que va a ser la primera fórmula al Senado, había dicho que se iba. Bueno, le dijeron, bueno, te vas como primera fórmula, y ya se quedó. O sea que estamos viendo en Morena, no solamente ahí, y hablaba yo también en Veracruz, donde Rocío Nale, pues debe de poner, ella no tiene barbas, pero debe de poner sus vigías a ver cómo desmarcarse de este señor Cuitlahua García, que no ha hecho nada en estos 6 años y que tiene pendientes ahí una serie de asesinatos, el de Regina Martínez, de la revista Proceso, el de Rubén Espinosa, que se realizó aquí en la ciudad, y que, por cierto, hay que decirlo, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha avanzado en ese caso, ni de las otras 4 muchachas de la colonia Narvarte. Es decir, hay toda una serie de cuestiones muy visibles, pero también otras muy invisibles en varias partes del país, en donde dicen, pues, los viejos militantes, ya no, digamos, del Partido Comunista, ni trotskistas, ni maoístas, ni siquiera los del PRD, los viejos militantes morenistas más recientes. Bueno, pues yo fundé Morena, estuve ahí, y de repente llega un panista, un priista, o un hasta miembro del crimen organizado, y lo ponen ahí en una posición favorable. Yo creo que esto es parte de que este señor
que está como presidente de Morena, Mario Delgado, que no sabe de política, ha dejado hacer y ha tratado de tener componendas con personajes de aquí y de allá, y por lo tanto no ha enfocado bien el rumbo para que Morena haga las cosas. Y finalmente termino diciendo, también tiene la culpa Morena al no haber en estos 5 años creado los cuadros de verdad, a pesar de que tienen una escuela de cuadros, para que vayan sustituyendo a las personas mayores que ya se tienen que retirar de la vida política y tienen que entrar los jóvenes, porque hay que ver que si bien los márgenes entre Claudia y Xóchitl y Clara y Taboada son grandes, pues una mayoría de jóvenes está por no votar por ninguno de ellos. Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué pasa en Morena? ¿No será tan grande la distancia que las encuestas revelan? ¿Necesita Morena echar mano de estas alianzas tan peculiares? ¿Es hora del pragmatismo extremo? ¿Haiga de ser como haiga de ser? ¿Qué opinas, Salvador? Me parece que hay dos elementos para entenderlo. Uno, cuando el presidente dice que va a lanzar su plan C, es decir, el asunto de ganar lo más posible en estas elecciones. Quiere arrasar en las elecciones del 2024 y esa ambición por ganar los ha llevado a él a buscar, por un lado, un asunto que le encuentro racionalidad política, que es el asunto de quebrar, de abrir grietas en el PRI, por ejemplo, y en otros partidos, pero sobre todo en el PRI. Por eso vemos a los gobernadores, exgobernadores del PRI sumándose a la campaña de Claudia Sheinbaum, a personajes con influencia política en los estados sumándose a Morena para fortalecer o intentar fortalecer las posibilidades de Morena y de su coalición en los estados. Me parece que van a jugar con un pragmatismo muy, muy fuerte. Y el otro elemento que permite entender eso es lo que ya hizo López Obrador en el 2018. Salió, ¿se acuerdan? Hasta con los evangelistas, con los cristianos más conservadores y radicales, y Elenita Poniatowska lo criticaba muy fuertemente en aquella época. Me parece que en términos de operación política fracasaron algunas de esas incursiones. Pues tenemos el caso de Lili Telles, el caso de Germán Martínez, de personajes que venían de otros partidos o de otros lugares políticos para sumarse a Morena y no lograron integrarse ni compartir, por supuesto, el proyecto de nación del obradorismo. Sin embargo, me parece que esa ambición política en tiempos electorales va a ser dominante. Ya hay mucha claridad, ya se ha mencionado ahí a Rommel Pacheco, a todos estos impresentables que darían para hacer un libro sobre los impresentables de Morena desde 2018, pues empezando por Manuel Bartlett y llegando hasta Hank Ron, que además hace esta alianza a través del PES con Morena, y después hace estas críticas hace un par de días a que con López Obrador todo está peor en materia de seguridad. Me parece que es una manera de presionar, pero a estos partidos locales o con fuerza local, normalmente los impresentables suelen tener o bases electorales que los apoyan o dinero, y una cosa a veces lleva a la otra. Entonces Morena va a ir por un pragmatismo muy fuerte y que puede, como bien han mencionado Jorge y Marta Olivia, puede tener un costo no calculado por esta ambición de llevarse carro completo o de ganar la mayor cantidad de los espacios en las elecciones del 2024. Y como tú bien dices, a mí me gusta analizar las encuestas y ver tanto ánimo, tanto riesgo político de incorporar personajes como Hank
es decir, acusado de toda esta cantidad de delitos, incluso de homicidios, tráfico de armas y otros. Pues, ¿qué será? ¿Que las encuestas nos están escondiendo algo que no estamos viendo? Sí queda la duda en el análisis de por qué se toman estas decisiones por parte de Morena. Bien, Salvador. Marta Olivia, pues es un tema que tú has hablado y señalado a lo largo de varias intervenciones, incluso en algunas entrevistas con algunos de sus promotores. El hecho es que Eduardo Verástegui no alcanzó, pues ni siquiera se acercó a un porcentaje que mostrara que había sido un competidor aceptable. 15% o algo así del total de las firmas que debió recolectar, no las consiguió. Señala que son problemas de la aplicación, que la aplicación no permitió, pero la verdad es que no se vio ninguna movilización, no hubo una base social activa, no hubo actos políticos que mostraran con lo que luego se dice el músculo electoral, y finalmente quedó ahí en nada. ¿Cómo ves este resultado de esta aventura de Eduardo Verástegui y qué significa en un escenario donde parecía que la ultraderecha, con el apoyo de Donald Trump, de Vox, de la ultraderecha latinoamericana, iba a crecer en México? Marta Olivia. Sí, pues Eduardo Verástegui, mi paisano, lo que quería era pues tener una presencia nacional y a lo mejor me oigo pues muy localista, pero pues ni siquiera vino a su ciudad, ni siquiera vino al estado, una rueda de prensa, y lo que me decían en aquella charla polémica que hizo era, no quiere ser gobernador, no, pero por lo menos actúa como político, es decir, si no has estado, por lo menos ven y pide el voto o acércate. Bueno, mira, aunque sea pídele el voto a tu familia, ¿no? Para que lo conozcan, para que vean que ya regresó, que quiere hacer algo. Dudo siquiera si su familia se acercó a ayudarlo ahí en su municipio, en Jicotenca, Tamaulipas, un municipio en el centro, casi al sur del estado. Dudo siquiera que ellos se hayan tomado más de una hora a ir y que hayan firmado por él. Entonces, yo creo que era, como decimos acá, era una chiflazón porque no había ninguna base, no había ninguna estructura, no había nada. Mucha gente que apoya la ultraderecha en México cree que salir en programas así estridentes y gritando y con el crucifijo y todo esto, creen que eso va a traer votos o creyeron que con eso iban a hacerle la competencia a Xóchitl Gálvez, que bastante mal está su campaña, pero bueno, esto es tan peor. A mí me parece que es patético el resultado de Eduardo Verástegui, que busca ahora responsabilizar al INE por su absoluto fracaso para reunir las firmas que se le pedían para ser candidato. Ahora, el simpatizante de Trump y de Milei busca que los mexicanos que creen en sus aspiraciones presidenciales pongan su nombre en el espacio en blanco que se deja en la boleta electoral. Pues también va a salir decepcionado porque yo no sé siquiera cuántos conozcan su nombre. Si bien fue un rotundo fracaso el intento de Verástegui por la presidencia, seguramente la derecha fue más rancia de México y no cesará en su intento por ser una organización política con la suficiente fuerza para negociar en las altas esferas del poder y así ganar espacios de representación. No sabemos si será Verástegui su estandarte, yo digo que no, porque pues no hizo nada, no fue nada, es de chiste, 14.48%, al final ni siquiera un 15% de las firmas. Así que me parece que la ultraderecha va a seguir buscando personajes que lo abanderen. Bien, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿cómo ves este tema de Eduardo Verástegui y en particular la ultraderecha? Que yo a veces he comentado que, bueno, no pudo presentarse de manera explícita, pero está muy presente de manera implícita en otros partidos, con personajes infiltrados o incrustados, incluso en Morena. Jorge, ¿qué opinas? Pues yo creo que esta ultraderecha que representaba el señor Verástegui no tiene mayor interés en un personaje como él. Yo creo que está incrustada, como tú dices, quizás hasta en Morena, pero está muy bien clara con Xóchitl Gálvez. Ahí ellos
dicen, aquí lanzamos nuestro resto, a pesar de que pues empezamos muy bien, subimos y esto se veía maravilloso, y ahora la señora Xóchitl Gálvez, bueno, es vapuleada hasta por no solamente Jesús Silva Herzog hace tiempo, sino hasta por Jorge Castañeda en su último artículo. Porque esta combinación que logró Xóchitl Gálvez y que parecía que iba para arriba y que se sumaban todos ahí, pues está hecho bolas. Está hecho bolas y no sabe qué hacer, y hasta el propio Castañeda tuvo que ir a recibir a Ricardo Anaya y a salvarlo y demás. No tienen, a mi manera de ver, manera de conjuntar gentes que sepan hacer campañas ganadoras. Ya se ha dicho de Krill, pero también Castañeda es un perdedor en sus campañas, y también Anaya y los demás. Sin embargo, es el foco de atención de ellos porque no han descubierto algún personaje que realmente jale la opinión de la gente hacia allá. E incluso dentro de la propia religión, pues ellos están ahora en un momento muy complicado, muy conflictivo por las propias declaraciones del Papa Panchito, como le decía Froilán López Narváez, que está pues abriéndose poco a poco, aceptando las opciones diferentes de católicos para que un poco regresen al redil religioso, y por lo tanto esta crisis que hay en la religión y en las religiones trae un desaliento de los ultras conservadores. Entonces, de repente sale una señora Xóchitl y la ven como, por ahí nos vamos para ver si la podemos hacer, pero no, resulta que va también en descenso la señora, y por lo tanto a lo que sacó Verástegui es notorio de que no. Y por cierto, otro señor que se lanzó a querer ser independiente y hasta estaba publicando en un periódico aparentemente nacional, Ulises Ruiz, pues Sí. fue de risa loca lo que sacó. Bueno, eso sí, se robó mucho dinero para hacer un sanatorio grandote aquí en la Ciudad de México, para invertir en periódicos, pero resultó de risa loca su aparición para poder ser candidato independiente, Ulises Ruiz. Así es, Jorge. Salvador Frausto, estamos ya encaminándonos a la parte final del programa, así es que lo que desees abordar como en esta parte final, el tema que desees, por favor, Salvador. Sí, sobre este mismo asunto de Verástegui, hay que observar que en la misma ultraderecha hay grados de extremismo. Hay dos alas principales en la ultraderecha mexicana. Una es la más radical, la cual se vio disminuida cuando falleció el empresario Lorenzo Servitje de Bimbo, que era una de las cabezas más importantes del pensamiento conservador en estos grupos vinculados al Yunque y a otras expresiones muy conservadoras. Vino otra generación, esa generación de Lorenzo Servitje, que impulsaban a estos personajes, se acuerdan de gente como Serrano Limón, de gente como Velasco Arzac, como Guillermo Bustamante, que fue dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia muchos años, que eran personajes muy estridentes de la ultraderecha mexicana. Esa posición, la más radical, era que había que ser muy firmes, muy claros, de estar en contra del aborto, de estar en contra de las uniones entre personas del mismo sexo, ese tipo de agenda que es muy importante para la Iglesia Católica y otras religiones. Esos personajes fueron perdiendo fuerza dentro de la ultraderecha y ganó fuerza un ala, digamos, moderada dentro de la ultraderecha, que lo que plantean es que hay que infiltrarse, que hay que estar en la política, en los partidos políticos, sean cuales sean, del PAN, el PRI, el Morena, el PRD, el que sea,
o en la política o en los sectores empresariales y tener cierta incidencia para poder defender sus intereses que tienen más que ver con los asuntos empresariales. Es una derecha mucho más pragmática y esa derecha le volteó la espalda a Eduardo Verástegui. Es decir, no le abrieron el camino de las bases de los jóvenes, por ejemplo, ultraderechistas que son finalmente controlados de manera muy organizada por la Iglesia Católica, por la jerarquía de la Iglesia Católica, por ciertos grupos empresariales que están incrustados en la Coparmex, por ejemplo, y esta visión más pragmática hace que ellos optaron por seguir apoyando mayoritariamente al PAN y que la candidatura de Eduardo Verástegui la veían como un asunto que podía debilitar a la coalición del PRIAN. Entonces, estos empresarios que rodean a Xóchitl Gálvez son pragmáticos, son de derecha extrema, pero decidieron finalmente un momento para medir esas circunstancias cuando deciden no ir con Lili Téllez, que representaba un ala mucho más cercana a esa ultraderecha más radical, sino se fueron por un personaje como Xóchitl Gálvez, que no es, digamos, una católica extrema, pero que recibe y recoge y se rodea de este tipo de pensamiento. Así que me parece que la extrema derecha organizada le dio la espalda a Verástegui y lo dejó en menos de 15% haciendo ese papelón. Por eso no hubo reuniones, no tenía posibilidad de ir porque no había audiencias y las audiencias se las hubiera podido proporcionar la Iglesia Católica o un sector de la ultraderecha más organizada. Salvador, una pregunta rápida. A estas alturas y bueno, dentro del análisis que nos permite ciertas licencias, ¿crees que hubiera sido mejor candidata Lili Téllez que Xóchitl Gálvez? No, pero hubiera sido más divertida la campaña. Eso No, sí. pienso que Lili les hubiera, en cierto sentido, pienso que Xóchitl Gálvez es la mejor candidata para el PRIAN, si miras el cóctel de opciones que tenían, porque Lili Téllez me parece que no estaría lindando ese 30%. El tope del PRIAN es que no, su tope es ese, 30%. No ha hecho una buena campaña Xóchitl Gálvez, pero no hay otro. O sea, Santiago Krill me parece que hubiera tenido menos simpatías, y Lili Téllez pues se hubiera ido a las alas más radicales, y como sea, Xóchitl convence a algunos cuantos opositores al obradorismo. Gracias, Salvador. Marta Olivia López, son las 2:53 p.m. Postrecito, por favor. Sí, pues el postrecito tiene que ver con estos comentarios que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de la diputada trans Salma Luébano, hoy ante la crítica y el comentario bastante rabioso de López Dóriga. Él hoy por la mañana, en la mañanera, vaya la redundancia, dijo textualmente: López Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Dijo el presidente: yo beso a los hombres y me besan y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia? Nada más que eso afortunadamente no salió de una dama, de una compañera, y bueno, habla todo esto. Y la respuesta de Salma Luébano, de la diputada, dice, hizo un comentario y un video de menos de 2 minutos en su red social de X. Dice: a todos los medios de comunicación y a todo México les digo fuerte y claro, seguiré luchando incansablemente por los derechos humanos. En mi acercamiento con el presidente López Obrador, le solicité una audiencia para hablar de nuestra agenda y deuda histórica LGBTTIQA y más. Así que, pues obviamente este ha sido el tema en las redes sociales este día, que tiene que ver cómo ve el presidente. Y bueno, esta situación se ha estado moviéndose mucho ahí para no dejarlo de pasar. Y también el comentario en el chat aquí de los seguidores de Astillero, que si así como va Morena, pues puede ser que lo reciban a Verástegui ahí en sus filas. Imagínate. Jorge Meléndez, postrecito, por favor. Bueno, yo creo que hay de veras una crisis política muy seria en el mundo y en el país, que ojalá con los equipos que ha armado Claudia Sheinbaum
pueda hacerse un programa muy serio en base a las cosas que estamos enfrentando. Porque tenemos aparentemente quizás una elección resuelta, pero tenemos graves problemas de contaminación, de agua, de asesinato de diferentes periodistas y defensores de derechos humanos y demás. Y tenemos, bueno, 2 acontecimientos que cumplieron 30 años, muy diferentes, pero muy importantes. Uno fue el Telecán, en el que nos metió Carlos Salinas de Gortari, en el que estamos metidos y tenemos ventajas, pero también desventajas terribles. Y otro fue el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que con todos los problemas, errores, dificultades y graves acosos que tienen, sobre todo del narcotráfico, cumplió 30 años e hizo, porque una persona muy cercana a mí estuvo allá, invitada, hizo un gran acto y dijo, ya dejemos de pensar si el capitalismo es bueno o malo, afrontémoslo de manera seria y definida. Y digo esto, perdón. Adelante, hay que tomar la llamada. Digo esto porque el año pasado los más ricos del mundo, el 1% de la población, ganó 1.5 billones de dólares. Se resarció de sus pérdidas en la pandemia y los ricos siguen siendo más ricos cada vez y a pesar de que se diga que sacaron 5 millones de la pobreza extrema, de todas maneras la polarización en la riqueza en el mundo y en México es gravísima. Si no se va acortando, esto puede ser un polvorín. Bien, gracias. Salvador Frausto, para cerrar este programa, postrecito, por favor. Y bueno, pues los invito a leer. Hoy lanzamos en Milenio un nuevo producto que se llama Milenia, con IA en altos. Es una central de datos y periodismo de investigación donde vamos a hacer reportajes de carácter político, combinando el reporteo tradicional de la política, entrevistando a actores, a operadores políticos, con herramientas de inteligencia artificial y de datos y de periodismo de datos. En esta ocasión lanzamos un producto sobre un análisis sobre la campaña en la Ciudad de México, de cómo Clara Brugada va adelante en Google, en YouTube y ligeramente en la cobertura en medios de comunicación, y cómo Verástegui, perdón, ya estoy pensando en Taboada, lo estoy comparando con Verástegui, ¿verdad? Taboada tuvo un momento de atención en redes sociales, pero por el tema de los haitianos. O sea, fue negativo y la gente conversó mucho sobre él. Y en el equipo de campaña de Taboada nos dicen, bueno, aunque mientras hablen de ti, aunque hablen mal, está bien, porque él apuesta por elevar su reconocimiento, tiene un bajo reconocimiento aún en la Ciudad de México, sobre todo en el oriente de la ciudad, y eso pues es muy complicado para una campaña política que ya está arrancando. Entonces los invito a leer Milenia, va a salir todos los domingos en la noche, a las 10 de la noche, una pieza de televisión, y los lunes en impreso y en web, para analizar la política e incorporar al periodismo estas nuevas herramientas que son bien útiles y que nos permiten conocer cosas que antes no conocíamos, medir el ánimo social en internet y en redes sociales, en encuestas y en otro tipo de estudios, como por ejemplo el monitoreo de medios que hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México y este tipo de herramientas. Entonces, bueno, pues ahí está Milenia, hoy estrenándose como una oferta para nuestros lectores. Bien, pues Jorge, gracias. Marta Olivia, gracias. Buenas tardes por hoy. Gracias, un abrazo a los tres, que tengan una excelente semana. Bienvenido, Julio. Gracias, muy amable Marta Olivia. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Un abrazo a todos y te cayeron bien las vacaciones porque te ves
muy rozagante. Al menos es la apariencia, Jorge, y eso luego ya cuenta. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, pues feliz año para los tres y para la audiencia. Buena Muy semana. bien. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.